A principios del año pasado venía yo trabajando una serie titulada Aporías Plásticas, en la que combinaba, por un lado, el dibujo, que es una disciplina que me encanta, y por otro, un interés que venía yo trabajando más en la pintura, que es esto de incluir objetos en un hábitat pictórico y las contradicciones que se dan. Pero al combinar el objeto con el dibujo, esa contradicción, esa tensión me fascinó sobremanera. Por un lado, por la ligereza del dibujo versus el peso, la presencia del objeto. En algún momento quise retomar mi labor pictórica y lo hice a través de un cuadro que dejé a un lado en su momento porque no cuajó la idea. Y bueno, nuevamente después de 2-3 semanas de estar trabajando, la idea simplemente no cuajaba con el material y decidí, como amante despechado, voltearlo, ¿no? Ya no te quiero volver a ver. Pero bueno, al otro día en la mañana que entré con mi café y vi el bastidor, bueno, la parte de atrás del cuadro, el bastidor, me fascinó porque justo lo que yo estaba intentando por el lado bueno era unir cosas separadas, ¿no? Y el bastidor ya me daba ese hábitat, ¿no? Que yo estaba tratando de lograr sin éxito. Y esto arrancó una serie que titulé Entrañas. Sentía que justo el bastidor por atrás es como si enseñas las entrañas, ¿no? Un tipo de radiografía del esqueleto que está atrás, ¿no? El bastidor visto de espaldas es ya en sí un objeto, ¿no? Y entonces se introducía idealmente pues a esta línea que estaba yo trabajando de confrontar la pintura con el objeto. Siento que tanto las aporías como los cuadros de la serie de Entrañas conviven muy bien, ¿no? Porque ambos tienen esta cosa de llegar a una idea muy concreta a través de pocos elementos y que combinan la presencia o la ligereza del dibujo o la pintura con un peso de objeto que lo contradice pero a la vez convive con él y crea un nuevo mensaje, entorno, un gancho al hígado. Yo creo que la pintura está hecha de patrones y de que uno es una especie de seleccionador de lo que está ahí. No es algo así realmente muy complicado, es un concepto muy simple. Me interesa el trabajar con el accidente y luego sobre eso hacer un control, sí, como hacer acomodar lo que veo y lo que me interesa, y con eso crear una especie de código diferente. Ahorita hay una idea que me gusta mucho, que leí en un libro, que dice que la imaginación no es un lugar, sino que es proceso. Esa idea me gusta y es parte de lo que pienso cuando trabajo. Primero selecciono el color y de ahí viene la parte gestual. Muchos accidentes que no controlo. De no tengo un cierto control, pero ahí me gusta que sea una impronta, que no sea algo premeditado. Aunque sí pienso en los colores que voy a usar y las formas que quiero definir, los patrones, pero al final parte de mi trabajo, o más bien mucho de mi trabajo, es un accidente que después reordeno, un cúmulo de accidentes que después ordeno para crear una atmósfera. Porque para mí cada material dice algo, así como el óleo te da esa textura y esa opacidad y ese cuerpo, la acuarela, por ejemplo, que mis óleos tienen acuarela, logras algo muy etéreo, ¿no? Me gusta esa combinación entre lo etéreo y lo que es muy sólido, y no solo en cuanto a forma, sino en color, en ritmo. Y bueno, aquí podría decirse que es una especie de trampa, porque el hecho de que las líneas estén
en la mancha, esto inequívocamente las une, ¿no? Como que las mete a un plano, entonces eso las unifica. Eso hago al principio y después trato de romper eso. A mí me gusta que la pintura te sorprenda no solo como la obra en sí, como un total, sino que dentro de esa misma obra encuentres diferentes formas de decir y que se pueden unir. Que eso es para mí un reto. Mi trabajo está construido en torno a imágenes muy cotidianas. Parte de ese trabajo está vinculado al tema de la casa, el avión y los animales. Sería como los tres temas básicos con los que me muevo. Tal vez la casa es el elemento simbólico más fuerte en mi trabajo. La casa es siempre un referente a muchas cosas, a mi realidad espiritual, humana, creativa. Entonces es un tema muy recurrente en mi trabajo. Y estos tres temas se desarrollan y se ramifican también en el dibujo, en la gráfica y en la escultura. La escultura es una parte que se ha consolidado en mi trabajo, es como el resumen de muchas ideas, y lo que me gusta mucho de la escultura es que la trabajo también en conjunto. Yo no me considero un escultor, pero sí me considero una persona creativa que tiene un sentido del espacio y donde construye también mis imágenes. Comentaba que el dibujo es una parte fundamental en mi trabajo, es la parte donde se construyen las ideas primarias, y en mi caso es una investigación como también minuciosa sobre infografía. Me interesan a veces elementos o imágenes que no tienen para nada un sentido artístico ni fueron construidas con esa idea, pero que tiene un carácter para mí como muy interesante, como muy libre. He encontrado como una dimensión diferente en mi trabajo sobre papel. Es decir, como que se ha vuelto también algo para mí muy poderoso. Es decir, yo antes les llamaba dibujos sobre papel, pero ahorita ya son más que dibujos, son casi pinturas, obras muy complejas, en espacios muy chicos. Me ha dado una realidad, una visión diferente a mi trabajo. Es decir, como el poner todo el empeño en lo pequeño, en el papel, en esas imágenes que podrían ser a veces muy, ¿cómo se diría?, como muy banales, entre comillas, o muy sin chiste, empezar a encontrarles esa belleza y esa sabiduría, ¿no? Y la idea fundamental es darle un contenido poético y una narrativa visual potente a estas imágenes. Mis imágenes son formas constructivas, poéticas. Para mí la poesía es una parte fundamental. Quiero también ser parte de esa imagen poética.